Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno es podernos ver nuevamente y saber que todavía hay muchos motivos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchos motivos para que usted y yo sigamos exaltando su santo y glorioso nombre. Y nuestro corazón rebosa de adoración para el Rey de Reyes. Te invitamos a que en esta mañana tú puedas adorarle, tú puedas bendecirle a ese Dios que aún te permite vivir, a ese Dios que aún muestra su gloria sobre cada uno de nosotros. Dios, te adoramos. Eres maravilloso y poderoso. Por los siglos de los siglos te adoramos, Señor, porque tú eres digno. Gloria a ti, Señor. Oh corazón, inclínate y adórale. Todo mi ser, adorarte por los siglos de los siglos, porque merece toda la gloria y la honra, porque es digno de alabanza también. Dile a tu corazón que le adore. Oh corazón, inclínate y adórale. Todo mi ser, todo mi ser, adorarte por los siglos de los siglos, porque merece toda la gloria y la honra, porque es digno de alabanza también. Dile, oh corazón, oh corazón, inclínate y adórale. Dile, todo mi ser, todo mi ser, adorarte por los siglos, adorarte por los siglos de los siglos, porque merece toda la gloria y la honra, porque es digno de alabanza también. Dile, porque Él merece, porque Él es digno de toda la gloria, toda la gloria y la honra, porque es digno de alabanza también. Solo Él es digno,
solo eres merecedor de toda gloria. Nuestro corazón le adora. Él es el hombre de poder y de autoridad que está con su pueblo. Por eso le adoramos, por eso le bendecimos y le decimos en esta mañana: Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Y Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar, caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cántalo tú también. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que Él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Hoy cantamos, Señor. Hoy celebramos la victoria de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias, en medio de la iglesia. Proclamamos que tenemos victoria. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Y Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Levanta tus manos y dilo. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que Él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder.
pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, en el nombre del Señor el himno de victoria, del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Señor, aquí hay un pueblo que canta la victoria que tú obtuviste en la cruz del Calvario para darnos redención y vida eterna. Y no solamente eso, sino que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Muy buenos días, mi amada iglesia. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana, derramando de su paz y de su gracia sobre cada uno de nosotros. Mi nombre es José Elías Zuleta Guevara y como siempre es un deleite estar con ustedes aquí trayendo nuevamente el consejo de Dios por medio de su santa y su bendita palabra. Quiero hablarles bajo el tema la cena del Señor. Así como lo he escuchado, la cena del Señor. Tome atenta nota, porque con el favor de Dios será un sermón doctrinal en el buen sentido. Y para comprender de mejor manera y plenamente la instauración y la celebración de la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo, es importante remontarnos y ver muy brevemente lo que sucedió en el Antiguo Testamento con la celebración de la Pascua. Creo que todos o la gran mayoría conocemos la historia. El Señor Dios Todopoderoso liberó a su pueblo Israel de más de una esclavitud y dura servidumbre, como dice la Escritura, que se extendió por más de 400 años. Y Dios, por medio de unos grandes portentos y maravillas que trajo a la tierra de Egipto, la cual literalmente la devastaron a ellos y también prácticamente a sus moradores. Una serie de plagas mortíferas, una serie de plagas que en realidad destruyeron la tierra de Egipto. Y este último de portentos, o de últimos milagros o actos divinos, como conocemos la historia, fue un puñal que el mismo Dios atravesó en el corazón del faraón, que vio morir a los primogénitos de Egipto, incluyendo el suyo, y por supuesto también el de los animales. Pero dice la Escritura que en medio de este juicio y mortandad para la tierra de Egipto, Dios pasó por alto, no pierda de vista esto que le estoy diciendo, Dios pasó por alto cada hogar israelita, que marcó con la sangre de un cordero inmolado y con la sangre de un cordero sacrificado los dinteles o las partes superior de las puertas. Y esto sería una señal perenne para el pueblo de Israel, que ellos iban a celebrar todos los años, todos los siglos y por milenios, que les haría recordar que previo a esa sangre que ellos usaron, evidentemente existió la muerte y el sacrificio de ese animalito, de ese cordero inocente e inmolado. Y ellos recordarían entonces lo que Dios hizo a favor de ellos. Dicen los escritores Walton, Matthew y Chavala, que son autores de un excelente comentario al contexto cultural del Antiguo Testamento, que para estas fechas, para esta época en que esto sucedió, los egipcios esperaban la llegada de un Dios, de cierto Dios, de tantos dioses que ellos tenían, que iba a traer de tiempo en tiempo prosperidad y bendición. Pero no sucedió así. Quien llegó fue el Dios de Israel,
e hizo cuanto quiso con la tierra de Egipto y con sus moradores en devastación. Pero repito, pasó por alto, pasó por encima dentro de este juicio a sus hijos, al pueblo de Israel. Y este acto sería sombra de lo que posteriormente habría de venir del verdadero Cordero inmolado y sacrificado y perfecto, que sería posteriormente nuestro Señor Jesucristo. Y que el apóstol Pablo nos recuerda que Él ahora es nuestro Cordero de Pascua. En toda la Escritura, de principio a fin, desde el Antiguo hasta el Nuevo, toda vez que usted vea la palabra y el término Pascua, Pesaj en el hebreo, así se escribe Pesaj en el hebreo, significa saltar, brincar por encima y redimir. Tome nota de esto, como le dije, amada iglesia. Y solo en Isaías, en toda la Escritura, cuando usted vea el término Pascua, en toda la Biblia, solo una vez, una sola, de tantas veces, solo en Isaías 30:29, el hebreo lo simboliza y lo señala como fiesta solemne y celebración. Entonces, si nosotros hacemos una especie de conjunción de esto que venimos tratando y lo que venimos hablando concerniente a la palabra del Señor, entonces eso es en esencia la Pascua. Una celebración solemne, maravillosa, extraordinaria, de que Dios pasó por encima, saltó por encima, perdonando obviamente y teniendo misericordia. Israel vivía en la tierra de Egipto, allí habitaba en la fértil tierra de Gosén, cerca de las costas, ahí en Egipto. Y Dios llegó, y el ángel de la muerte, así lo dice la Escritura, el ángel destructor llegó, fue a todas partes, incluyendo Gosén, pero sino que ellos los pasó por encima, teniendo de ellos misericordia. Miren, la palabra Pascua que vemos en la Escritura, que es originario del pueblo de Israel, que es originario en el Antiguo Testamento, no significa, escúcheme bien, amada iglesia, no significa cena o comida, no significa, aunque lo celebramos de esa manera. Dios así lo quiso, que la Pascua fuera celebrada por medio de una cena, e igualmente la Santa Cena del Señor, que la veremos más adelante, pero no significa cena ni comida. Significa con exactitud que Dios ha pasado por alto y ha tenido misericordia de nosotros y nos ha redimido. Ahora quiero invitarlos a que abran sus Biblias. Estamos en el tema la Cena del Señor. En el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo del 15 al 20. Y leo para ustedes la santa palabra del Señor. Y les dijo, hablando del Señor Jesucristo, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lo voy a repetir solamente esta primera parte. Cuánto he, subrayé, deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no la beberé más, o no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, subraye esto: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa, subraye lo que viene ahora, del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
Que Dios bendiga su santa palabra. He traído en esta mañana 3 elementos significativos de capital importancia pertenecientes a la cena del Señor. Y les voy a reiterar siempre en el transcurso de la enseñanza, por favor tome nota. Primero, importancia de la cena del Señor. Y releo para ustedes el versículo 15 y el versículo 16 que dice así. Y les dijo, cuánto he deseado, hago mucho énfasis en ese deseado, comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mateo, Marcos y Lucas, que conocemos como los evangelios sinópticos. Y este término sinópticos en realidad no es tan antiguo. Más o menos es perteneciente o fue insertado en el siglo XVIII por un biblista alemán. Estos evangelios, los sinópticos, narran los sucesos antes y durante la cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos en la víspera de su muerte. De hecho, Juan, el apóstol Juan, también habla de ciertos detalles importantes de este momento, hablando de Juan el Evangelista. Pero Lucas nos ofrece ciertos detalles que a mi juicio son sorprendentes. El médico Lucas, el escritor de este evangelio que estamos tratando, Lucas el Antioqueño, así se conocía, de Antioquía de Siria, extraordinario escritor, extraordinario investigador y extraordinario teólogo, además de médico. El que sabía la riqueza del idioma en que él hablaba, de su lengua vernácula del griego, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la frase y la palabra del Señor deseado. Cristo lo dice con un énfasis. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes la Pascua? ¿Y por qué yo también hago tanto énfasis en ese deseado? Lucas, el escritor griego, en su época siempre había existido también escritores. Y en la época de Jesús, en el siglo I, no fue la excepción. Siempre ha existido personas que han escrito. Y yo creo que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, habrá quedado sorprendido cuando el Espíritu le mostró escribir esa palabra deseado. Miren que me he tomado un tiempo solo en esa palabra deseado por parte del Señor Jesucristo. Porque aún los escritores antiguos lo definían como un deseo abrumador parecido a la codicia. Lejos está tratar de decir que era un impulso codicioso de parte del Señor Jesucristo. Jamás es insólito decir tal cosa. Estoy hablando del término que está usando el mismo escritor, con su faceta de escritor, que conocía su idioma, rico sobre todo ese idioma griego, porque no era un deseo común y corriente. No es como cuando usted dice, deseo viajar, deseo comerme algo, deseo comprarme algo nuevo. No es ese mismo deseo. ¿Por qué no lo era? ¿Y por qué tanta especificidad con este término de deseo? Miren, el Señor Jesucristo anteriormente había comido la Pascua con sus discípulos como buen judío. Desde muy pequeño también la había tomado como buen judío. Miren que eso viene del Antiguo Testamento. Pero en esta oportunidad, dice el original, que el Señor prácticamente les está diciendo, no veía la hora, ni el día, ni este momento, ni el año de celebrar esta Pascua con ustedes en esta hermosa tarde de abril, porque sucedió una hermosa tarde de abril, la última Pascua del Señor. Pero ese deseo profundo, abrumador e inusual, no era porque iba a comer nuevamente la Pascua. Él ya venía acostumbrado año tras año. Era porque ahora la Pascua iba a ser Él. Iba a reemplazar el antiguo ritual del sacrificio del Cordero, porque dentro de poco el Cordero sacrificial iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Dice Flavio Josefo, un escritor del siglo I, que en cierta ocasión, para una Pascua judía, se sacrificaron más de 250,000 inocentes corderos.
una barbaridad de sacrificios. Era tanto y espeluznante el río de sangre, pues yo tan solo intento imaginármelo. El río de sangre que incluso llegaba al torrente de Cedrón. Una vez tuve la oportunidad, hace muchos años, me invitaron a ver cómo sacrificaban reses aquí en Colezar. Y el río de sangre es espeluznante, sinceramente espeluznante. Y yo solamente pude ver alrededor de unas 10 reses. Imagínense ustedes, más de 250,000 en un solo día, en un solo instante, en una sola Pascua. Impresionante. Y dice el pastor John MacArthur que muchas veces este cordero pascual no era tratado como cualquier animalito. Los niños se encariñaban incluso porque era tratado incluso en su casa, era tratado como un amigo. No era un cordero más de la manada, era apartado, perfecto, limpio, sano, inocente. Y dice que muchas veces hasta las mujeres del hogar podían encariñarse con el animalito, con el cordero. Esto le iba a recordar a ellos lo duro, lo difícil y lo doloroso que iba a ser desprenderse de ese animal con el cual se encariñaron porque tenía que ser asesinado, tenía que ser sacrificado. Por lo tanto, ese deseo del Señor Jesucristo es porque ya no iba a haber más de cientos de miles de corderos sacrificados. Y miren, en toda la historia de Israel, con plena seguridad, millones y millones y millones de corderos sacrificados. Ya no más ríos de sangre, es espeluznante. El Cordero de Dios que estaba a pocas horas de derramar su sangre, reemplazaría para siempre el antiguo ritual de la Pascua y reemplazaría todo el sistema sacrificial vacío de Israel que lo hacían para la expiación y redención de los pecados. Porque ningún sacrificio, ninguno en absoluto, fue suficiente en su objetivo. Y volviendo al momento de la Pascua del Señor con sus discípulos, Cristo le hace a ellos una promesa, que no volvería a comer la Pascua, sino en el reino de los cielos. Le quiero recordar algo, amada iglesia, que usted ya sabe, mis queridos y amados hermanos. Dios ha preparado lugar para nosotros. Cristo ha preparado un sitio para nosotros, porque el Señor nos aguarda, el Señor nos espera para retomar esta hermosa comunión en el reino de los cielos. Tradicionalmente la Pascua se celebraba en familia y así era. Analizando este texto, el Señor Jesucristo debía estar con María y sus hermanos y sus demás familiares, al igual que debía estar Pedro, Mateo, Juan y todos los demás, pero no. Aún aquí en este momento, el Señor estaba instituyendo una nueva familia. Solo viene a mi mente, miren, solo viene a mi mente este extraordinario momento. Y vienen personajes como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, Débora, Ruth, los profetas, los discípulos del Señor, el apóstol Pablo. Y viene a mi mente también queridos hermanos nuestros que han fallecido en el Señor. Recordaba al hermano Blas Pedroso, a la hermana Pachita. Recordaba al hermano Laureano Macías, y esto que estoy nombrando con todo el amor y el respeto los nombro. Recordaba a mi padre, Wilman Zuleta, a mi tía Teresa Zuleta, porque todos ellos, escúcheme bien, todos los del Antiguo, los del Nuevo Testamento, a lo largo de la historia, nuestros amados hermanos que han fallecido, que están con el Señor, nos esperan a todos nosotros como la gran y más enorme y eterna familia para continuar y celebrar esta comunión, quien la va a presidir el Santo Cordero de Dios, el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. ¡Cuánta alegría me produce esto!
Y quizás uno piensa en esa cena eterna, estar al lado de personas como el profeta Isaías, el apóstol Pablo. Pero ¿por qué no en esa cena también en el cielo estar nosotros juntos en nuestra comunidad de fe? De esta manera, emocionado, llego a este segundo elemento de la cena del Señor, y es el significado de la cena del Señor. Cada elemento constitutivo de la cena y de la Pascua tenía un significado especial. Hablando de la cena como comida judía, era el momento más esperado en el día para cualquier judío. A diferencia de nuestra cultura, el desayuno para ellos, que nosotros es muy importante, el desayuno para ellos no era tan importante. Y por lo general comían algo muy suave, un pedazo de pan mojado en vino, casi siempre. De igual manera el almuerzo, que para nosotros es muy sagrado, para ellos no. Donde estuvieran, llevaban algo en la bolsa, algo muy suave en realidad. Donde los tomaran o de pronto compraban algo muy cerca y no era tan importante ni mayor cosa tampoco el almuerzo. Pero la cena para ellos era el momento, miren, no solo la comida, escúcheme bien, no solo la comida, era el momento más esperado del día. No estoy hablando de momentos especiales de la cena del Señor, estoy hablando de cómo era la comida judía, la costumbre. La cena para ellos era lo más esperado. Era lo que tenían más ansias de que llegara. Obviamente se celebraba en las tardes. Miren, la cena para ellos era una celebración. Para nosotros es una comida más. Para ellos, todos los integrantes presentes del hogar, era el momento preciso para dialogar, largo y tendido durante mucho tiempo en la noche. Este tiempo para ellos significaba abundancia de alimento, porque todo lo que pudieran poner a la mesa lo ponían y reconocían y le daban gracias a Dios, como debemos hacer, que Dios había dado el alimento y que era el proveedor de ello. Era el momento para que entre ellos se manifestaran las dichas y las bendiciones de Dios que habían recibido durante todo el día. No era una comida más, como suele ser muchas veces para nosotros. Y dice el evangelista Lucas en el versículo 17 que el Señor tomó la copa. Y miren, la celebración de la Pascua tenía un orden. Si una de las cosas que caracteriza a los judíos es que son muy ordenados en muchísimas cosas de su vida y de su cultura y de su religión, son muy organizados. Y la celebración de la Pascua tenía evidentemente un orden, que quien más lo resalta y quien más lo detalla es precisamente Lucas. Antes de comer el cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura, el jefe del hogar tomaba la primera copa en sus manos, hacía una oración, la bebía y la repartía, la primera copa. Y si notamos en el versículo 17, en esta primera copa que está tomando el Señor, Él todavía no ha dicho que esa es su sangre. Todavía no lo ha dicho. En el versículo 18, y quiero que fije sus ojos en la palabra de Dios, el Señor nos recuerda el carácter escatológico de esta copa, porque Jesús dice que sería bebida en el reino de los cielos. Y Mateo en el capítulo 26, que también habla de la cena del Señor, solo anótelo, no lo vaya a buscar, agrega que esa copa de vino será nueva. Y escúcheme bien, la gran mayoría de las veces que la palabra copa aparece en la Biblia, simboliza algo que puede ser bendición, bienaventuranza y dicha, como dice el salmista en uno de sus salmos, mi copa está rebosando, nada más y nada menos que en el Salmo 23, mi copa está rebosando.
O también en este caso, en el momento de la cena, nuestro Señor Jesucristo, que simboliza la deliciosa comunión de la más grande familia con Cristo. Pero otras veces, esta copa en la Biblia simboliza juicio, castigo y muerte, como lo describe perfectamente Apocalipsis 16, hablando de la ira de Dios. Egipto probó y bebió la copa de ira de Dios en juicio y castigo, y al mismo tiempo Israel, los hijos de Israel, bebían la copa del perdón y de la redención cuando Dios pasó por alto. Nadie, sin excepción, enfatizo en estas palabras, ninguna persona en todos los tiempos existido en la historia quedará sin beber alguna de estas dos copas. Nadie. O se bebe la copa de la bienaventuranza de Dios, o se bebe la copa de la ira de Dios en esta vida o en la otra. Pero nadie va a quedar sin beber alguna de estas dos copas. Y tradicionalmente en la Santa Cena y tradicionalmente en la Pascua se bebían 4 copas. Y esto para mí, esto me llamó la atención, esto que le voy a comentar ahora, amada iglesia. Nuestro Señor Jesucristo solo bebió 3 copas. Tradicionalmente en la celebración de la Pascua eran 4 copas que se bebían. Cristo no bebió la última copa. No quiero alegorizar la Escritura, porque no se debe. No quiero estirar el texto a lo que el texto no está diciendo, amada iglesia. Aunque sé que muchas cosas en la vida del Señor tienen un propósito impresionante. Pero solo quiero pensar e imaginar que esta última copa es la que aguarda para nosotros y toda la iglesia y todos los congregados en las moradas celestiales. Solo quiero imaginármelo de esa manera. Ya cuando llegamos al versículo 19 de Lucas, dice que el Señor toma pan, dio gracias, les dio y les dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado o partido, haced esto en memoria de mí. Mateo, Marcos, Lucas y el apóstol Pablo en Primera de Corintios, escribiéndole a la iglesia, todos dicen que el Señor tomó pan. Presta atención a lo que voy a decir. Mateo, Marcos, Lucas y Pablo. Ninguno dice que el Señor tomó el cordero y les dio. Y no es un dato menor, es importante entenderlo, es importante saberlo. Pero entonces la pregunta es, ¿acaso entonces no estaban tomando el cordero pascual? Claro que sí, por supuesto que sí. Lo que sucedería es que ahora el pan, que no iba a simbolizar el cordero, iba a simbolizar su cuerpo que era partido, mas no el cordero, era Él. Era el Señor Jesucristo. Él fue el que tomó el pan. Y Él fue el que le dio una nueva forma y un nuevo símbolo y una nueva manera de entender este pan. Porque Él, que era el verdadero y es el verdadero Cordero Pascual, que estaba frente a ellos, ya estaba a unas pocas horas de ser sacrificado por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y dice el Señor y agrega, háganlo en memoria de mí. Y Lucas le da una fuerza increíble al griego aquí, impresionante. De las fuerzas de ese idioma que tienen todo el Nuevo Testamento, es aquí donde se lo da. Y es como el Señor les estuviera diciendo, les ordeno que lo sigan haciendo para recordar esto. Por lo tanto, iglesia, no es tanto lo que comemos, escúcheme bien, es lo que celebramos. ¿De quién lo celebramos y por qué lo estamos celebrando?
La Santa Cena significa para nosotros la confirmación del amor de Cristo por todos nosotros. El compañerismo afable y amoroso. El entendimiento que Dios ha pasado por alto, por su misericordia. El entendimiento que ha perdonado de nosotros todos nuestros pecados, los de antes, los de ahora y los que vendrán, todos. Pero sobre todo significa y simboliza comunión y unión familiar permanente, amada iglesia. Y ya en el versículo 20 nos dice Lucas que después que hubo cenado, el Señor tomó la copa diciendo, esta copa, subraye lo que voy a decir a continuación. Raye en la escritura si usted tiene ese mal hábito como yo lo tengo, que no soporto el deseo de no rayar la escritura como el abrumador deseo del Señor Jesucristo. Yo no aguanto el deseo de no rayar la Biblia. Subraye, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y Mateo dice, derramada para la remisión de pecados. En este instante, iglesia, el antiguo pacto que demandaba la muerte y el derramamiento de sangre de cientos de miles de corderos llegó a su final y sería ratificado hora más tarde con el derramamiento de sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Ninguna sangre derramada en todo el Antiguo Testamento satisfizo la demanda de justicia por parte de Dios en sustitución al pecador o al pecado. Ninguno. Ninguno logró reconciliar a Dios con el pecador, ninguno jamás. E incluso el profeta Isaías, me encanta este profeta, en su capítulo 1, versículo 11, solo anótelo, el mismo Dios dice, y miren, es una palabra fuerte que usa Dios mismo, y es la única vez que Dios lo usa en toda la Biblia, que estoy hasta aquí, estoy harto de sus sacrificios, dice el Señor. Y con relación a la sangre de Cristo, que es esto último que estamos tratando aquí, todas las veces que en el Nuevo Testamento, de manera específica, leemos algo relacionado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente no se está refiriendo al fluido sanguíneo intravenoso de nuestro Señor, no. Es una imagen, es una manera de hablar exactamente de su muerte. Todas las veces que veamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no se refiere a lo que por sus venas pasa, se refiere a su muerte. Por eso, amada iglesia y amigo que me escucha, debemos darle la importancia, la seriedad, la altura que se merece la cena del Señor. Hay que respetar la solemnidad de este momento, de esta celebración. Tenemos que discernir con sabiduría qué es lo que estamos haciendo y por qué y para quién lo estamos haciendo, amada iglesia. Por eso es que es la severa advertencia del apóstol Pablo a la iglesia corintia, porque ellos, muchos obviamente y no todos, la estaban tomando indignamente, es decir, de manera irreverente e irresponsable la estaban tomando. Porque no es solo una cena, no es solo un pan y un vino, es la conmemoración sagrada, pulcra, pía y elevada de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ninguna persona que tome en poco, irreverente e irrespetuosamente, que tenga en poco la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quedará sin juicio o dejará de beber juicio para sí, como dice la Escritura, aquel que tenga en poco la sangre de Cristo, es decir, su muerte expiatoria. Y ya para terminar, llego al tercer y último elemento de esta mañana, y es la posteridad de la cena del Señor. La posteridad
de la cena del Señor. Durante el texto que hemos tratado del Evangelio de Lucas, y Mateo y Marcos también hablan al respecto, de que el Señor nos ha prometido, Él no la volvió a tomar con sus discípulos, no lo volvió a hacer. En el transcurso de la historia apostólica, en el transcurso después de la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección y su ascensión gloriosa, los apóstoles siguieron celebrando la cena del Señor tal cual como Cristo se las había encomendado y se la había enseñado. Pero ahora, para concluir, amada iglesia, quiero leerles, yo voy a leer para ustedes lo que dice Apocalipsis 19:9, y quiero leer la primera parte del texto para ustedes. Estamos en el último elemento, la posteridad de la cena del Señor. Dice la palabra de Dios: y el ángel me dijo, escribe Juan, mire, escribe Juan. Si usted quiere ver unos detalles teológicos impresionantes de todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la celebración de la Pascua, con relación a tremendas doctrinas que aprendemos de Él, de Dios Hijo, lea lo que dice el autor también del Apocalipsis, el apóstol Juan, en este momento. Creo que es del capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 18 de su Evangelio. Y miren lo que escribe el anciano Juan en Apocalipsis ahora. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados son los llamados a la cena de la boda del Cordero. Y dice el original en llamados, invitados, porque es lo uno y lo otro, obviamente. Porque precisamente los que atendieron el llamado del Señor fueron invitados. Y la idea no es de aquel que hace una invitación o entrega una carta de invitación, una tarjeta de invitación, y es consciente de que la persona puede ir o no puede ir porque se le puede presentar algún inconveniente. Quizás a usted le han pasado tarjeta de invitación a alguna boda, alguna celebración, algún matrimonio. En algunas oportunidades usted ha ido, en otras oportunidades quizás no ha ido. No es lo que dice el texto acá. Yo soy demasiado ceñido a lo que dice el texto de la palabra de Dios. El texto aquí es como si alguien estuviera diciendo, y como si Juan estuviera diciendo lo siguiente: ojo, el Señor les está diciendo que vayan y que allá los espera. Suena diferente, muy diferente, amada iglesia. Te dice a ti, iglesia Benecer, que el Señor te está esperando y que allá vayas a tomar la cena con Él en las moradas eternas. Es como si el Señor nos estuviera diciendo de esa manera. Es una orden del Señor, en realidad. Y nosotros, la iglesia, somos la asamblea de aquellos que hemos sido llamados e invitados. Y que Dios nos está ordenando que allá nos espera. Tenemos un camino por recorrer en la vida cristiana que no es sencillo, que no es fácil, que está lleno de dificultades, de vicisitudes, que está lleno de inconvenientes, de tentaciones, de prueba, de caídas, que está llena de dicha, de alegría, pero también está lleno de dolor y de sufrimiento. Pero el Señor allá nos espera, amada iglesia.
Somos los redimidos y no hay más redimidos. Somos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Dice este texto de Apocalipsis, Juan los define como aquellos que no caben de la dicha y la alegría porque son bienaventurados. Y eso significa dichoso o alegre, porque hemos sido invitados, porque allá nos espera. No nos está diciendo, está bien, mirarás si puedes ir, si no puedes ir, no, allá te espero. Es prácticamente una ordenanza de nuestro Señor. ¡Qué bello! ¡Qué extraordinario! Lo que Cristo ha preparado para nosotros. Ha preparado sitio para nosotros en sus moradas celestiales y ha preparado la más grande y extraordinaria cena que vamos a llevar a cabo, amada iglesia. Y culmino con lo que también dice Apocalipsis 19. Acabo de leer el versículo 9, pero ahora voy a leer unos versículos anteriores. Voy a leer el versículo 7, también en su primera parte. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria a Cristo, por supuesto. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Estamos esperando este momento en que todos, iglesia, vamos a tomar esta cena que quedó en espera, que quedó hasta allí porque falta todavía mucha gente de la familia del Señor para reencontrarnos, para tomar la cena, nada más y nada menos con el mismo Cordero de Dios que fue inmolado. En conclusión, mis queridos hermanos y amigos, ya podemos reconocer y entender lo sublime y lo serio que es tomar la cena del Señor. Que sepamos discernir lo que estamos haciendo, el por qué lo hacemos y el para quién lo estamos haciendo. Pero sobre todo, amada iglesia, ya podemos comprender y entender ese anhelo extraordinario que vive en nuestros corazones de que algún día todos los que han muerto en Cristo, todos nuestros hermanos, todos nuestros familiares que en el Señor han padecido y Cristo ha recogido, para tomar la cena con el Rey de Reyes y con el Señor de señores para siempre. Que el Señor te bendiga, amada iglesia, que el Señor te bendiga, amado amigo, amado hermano, y siempre gocémonos cada inicio de mes, como es costumbre en nuestra iglesia, en nuestra congregación actual, esta hermosa comunión. Un fuerte abrazo, que el Señor te continúe bendiciendo.